Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Claudio Hermosilla y estoy acompañado de mi fiel compañero, amigo y colaborador Isaías González y con nuestra Big Boss Natalia Morgan, ¿ya? El tema del webinar de ideador de hoy es muy interesante, es sobre multas y condonaciones, ¿ya?, del Servicio de Impuesto Interno. Vamos a dar unos pequeños tips de la forma en la cual lo operan, ¿ya? Y vamos a también dar tips de cómo acceder a condonaciones. Y bueno, para eso está Isaías, quien tiene preparada una presentación, para que puedan, para que puedan escucharla, atenderla y ojalá que al final de la presentación puedan hacer sus preguntas, ¿ya? Hay harta gente que se está incorporando, ¿ya? Así que si quiere, Isaías, anda presentando. Ya, perfecto. Muchas gracias por tu introducción, Claudio. Como podrán ver, voy a compartir ahora la presentación. Y aquí estamos. ¿Ten grande? Ten grande. Listo. ¿Se me escucha bien o hablo un poco más despacio? Se te escucha claro y conciso. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a los participantes. Una instancia más desde Emprendetax para poder ayudar a todos los contribuyentes y todas las dudas legales que ustedes tengan de carácter tributario. Como bien dice Claudio, aquí, hoy día vamos a hablar sobre de algo que nos duele a todos: pagar multas y los intereses sobre todo. Por desórdenes y irresponsabilidades a veces, ¿eh? Sí, hay que ser sincero, cuando uno paga estas cosas no es, generalmente es uno el responsable. Sí, es verdad. Pero lo vamos a acotar un poco, porque si no vamos a estar aquí horas y nos vamos a latear a todos. Sí, es verdad. Así que lo vamos a acotar en este sentido. Solo vamos a hablar de la declaración de renta AT 2021. Esto es el formulario 22, que el cual se tiene que presentar en abril de cada año. Si no me corrige Claudio, que está más, sí, que lo tiene más presente. Sí. Y con despago abril de cada año. Perfecto. Y vamos a hablar sobre las multas y los intereses asociados a la no presentación de esa declaración o a su presentación en un periodo que no corresponde. ¿Ya? Ahora, para que tengan una idea, esta presentación la voy a desglosar en varios puntos. Uno es el marco normativo, no se asusten, ya me dieron el memo, tengo que demorarme 5 minutos. Solo les voy a dar un enunciado de la normativa aplicable. Sí, es porque importante, para el que quiera profundizar, sepa de dónde estoy sacando la información. Claro, que no es un invento nuestro. Luego voy a hablar de las multas que afectan al atraso en la declaración de renta o su omisión, que es una multa muy concreta, las condonaciones que existen si uno quiere usar el mecanismo que otorga el Servicio de Impuesto Interno, y las condonaciones también que otorga el servicio, la Tesorería General de la República. Voy a señalar que estas condonaciones existen, pero tampoco se pueden, no funcionan para todos los casos. Existen circunstancias de exclusión y un ejercicio práctico para que se puedan hacer una idea de que, como siempre se habla de porcentaje, mejor asociarlo a un caso concreto y así uno se da cuenta de lo fuerte que pueden llegar a ser ciertas condonaciones. Ya, a nivel de marco normativo tenemos el artículo 97, número 2, que es una infracción tributaria. Esto está en el Código Tributario, es de carácter de infracción. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tiene aparejada una multa y no tiene aparejada una sanción penal de carácter reclusivo. Y esta es la que se regula respecto a los impuestos que son sujetos a declaración y pago, que es el caso concreto de la declaración de renta que tenemos que hacer todos los años. Por eso aquí está mencionado. El otro artículo relevante, el artículo 7, letra B. Dicho artículo habla sobre el artículo 6 habla de las facultades del director nacional del Servicio de Impuesto Interno y de los directores regionales.
Lo relevante es que en la letra B dice, en el numeral 3, señala la facultad de condonación respecto a las sanciones, entiéndase las multas, y el número 4 habla respecto a los intereses penales. Por otro lado, tenemos el artículo 192, que le da estas mismas facultades al tesorero general de la República. Es decir, que puedan condonar multas o que puedan condonar intereses. ¿Qué tenemos que tener en cuenta adicionalmente? Que se ve complementada con la ley orgánica del Servicio de Impuesto Interno en su artículo 9, en el cual el subdirector de fiscalización y el director de grandes contribuyentes, para todo el efecto, tienen las mismas facultades que un director regional. Es decir, ellos también tienen estas facultades en virtud de este artículo. A nivel más práctico, el Servicio de Impuesto Interno lo regula en la Circular 50 del año 2016, y también tiene dos resoluciones al respecto, que son la 72 del 2016 y la 80 del 2003. En grandes rasgos, la que lo regula generalmente es la 80, y la 72 hizo una modificación respecto a la publicidad que tiene que hacer, porque había una época donde estaba obligado el servicio de publicar mensualmente la nómina de todos los contribuyentes que se acogieron a este beneficio. Ahora, por un tema de desarrollo legal, que también protege la vida privada de las personas, no puede, por esa resolución, se excluye las personas naturales dentro de esa nómina. Si bien tiene que publicar la resolución que otorga las condonaciones, pero tiene que esconder los datos personales de esa persona. En el caso de las personas jurídicas, habría que hacer una presentación solicitando, emitiendo las razones o fundamentando el por qué debería omitirse esta información, que es de carácter sensible. Por ejemplo, el nombre de la persona jurídica, el RUT, por darle un ejemplo. Y esto ya sería algo que se tendría que debatir en el fondo de si es necesaria transparencia o no. Por ejemplo, tenemos como el caso Johnson, en donde uno se entera de las condonaciones que otorgó el Servicio de Impuesto Interno y toda la repercusión social que ello implicaría, por darle un ejemplo. Y respecto de la Tesorería General de la República, tenemos la resolución exenta, la 340, que habla sobre sus facultades y los casos y los porcentajes. Y tengo aquí la circular número 43 del año 2009, la cual coloqué en asterisco. ¿Por qué lo dejé así? Porque esta circular habla de los convenios y también de las condonaciones, pero esta es una circular que la tesorería la emite una vez al año o cada 2 años, así que la va actualizando constantemente. Y la más reciente que encontré fue la circular 43 del 2019. Iba a hacer una pregunta y acercamiento. Cuando hablamos, ahora, para que la gente también entienda de por qué nosotros nombramos la circular o por qué nosotros nombramos alguna resolución. Y es simplemente por el hecho de que ante cualquier duda que tengamos nosotros de algo que podamos hacer o no, nosotros podemos ir a consultar de qué forma se ha pronunciado el Servicio de Impuesto Interno o qué instrucción ha dado mediante una circular con respecto a ese tema. Entonces, por eso Isaías también nombra las circulares, nombra la resolución, porque de cierta forma estos temas fueron tratados por el servicio y se pronunciaron de cierta forma. Y de esa forma también nosotros podemos ir en la misma línea que ellos para poder dar un consejo o un tratamiento idóneo a lo que estamos hablando. Además, esto nos da una seguridad jurídica, puesto que el servicio está en la obligación de respetar sus resoluciones circulares. Y nosotros, para poder saltarnos eso, tendríamos que ir a instancias judiciales. Claro, esa es la pega que, por ejemplo, ahí hace nuestro amigo Isaías González, que él puede ver si es que hay algún vicio en esa circular o en esa resolución, poder defender esto a nivel judicial mediante la ley, ¿ya? Mediante la interpretación de la ley. Tal cual. Ya. Aquí se me tapa un poco. Ya. Multas que afectan en el atraso a la declaración de renta. Como ya les mencioné, esto se encuentra regulado en el artículo 97, número 2, que, insisto, es una infracción tributaria, no un delito tributario. Y lo pertinente a esta declaración tenemos lo siguiente,
que si uno declara durante, no declara en el mes que corresponde, pero lo declara dentro de los 5 meses siguientes, la multa es de un 10% del impuesto liquidado. Esto es el impuesto que uno debería pagar, un 10% como multa. Si uno lo declara al mes sexto o superior, es ese 10% y va a ir aumentando por cada mes un 2%. Y va a haber un tope, esto no es infinito, sino que el tope va a ser de 30%. Que en teoría, si no me equivoco, debería ser a los 15, 14 meses, más o menos. 15 meses. 15 meses, sí, porque son 5 más 10, Sí. Se completaría el 20 restante. Ahí estaríamos. 15 meses a la fecha en que uno tenía que haber declarado el impuesto. Oye, yo quería complementar algo con eso, de ahí, que no se menciona, pero más adelante lo vamos a comentar cuando hagamos los ejercicios prácticos, porque lo vamos a incluir, pero es que es lo referente a lo que ordena el artículo 53 del mismo Código Tributario, ¿ya? Que determina que ante cualquier omisión o retardo de una declaración de un impuesto, se tiene que pagar el servicio. Además, la tesorería en realidad va a cobrar sobre el impuesto que se debía, lo puede reajustar de acuerdo al movimiento del IPC, y también le puede aplicar un interés penal, ¿ya? Que es de un 1% mensual o fracción de mes del impuesto que se tenía que haber pagado. Entonces, adicional al 10% que tienes que pagar después del primer mes, o sea, después del primer día que te atrasaste, tienes que pagar un 1,5 mensual por concepto de interés. Esto no es una multa. Ya lo que está diciendo ahí Isaías es algo distinto, pero sí, cuando ustedes reciban un giro por un retardo de un impuesto a la renta, por ejemplo, va a llegar el 10% más el 2% en el caso que se declarara después de los 5 meses, y más el 1,5% de cada mes que ustedes se demoran. Entonces es potente. Igual tener en cuenta que respecto a la multa hay un tope de 30%, pero respecto a los intereses no hay tope, es infinito. No hay tope. Hasta que uno pague o solicite la prescripción. Sí, o solicitar una condonación especial por algún motivo que sea causa mayor, o transferirle el peso al servicio de impuesto interno, que eso también ha pasado. Sí, ahí con eso uno se podría sacar toda la... Sí. Si no es culpa de uno, ya hay multas de intereses se condonan al 100%. Sí. Continúo. Ya, las condonaciones respecto de las multas e intereses. Ojo, aquí no se está condonando un porcentaje del impuesto a pagar. Lo que se está condonando es la multa y los intereses. El impuesto se tiene que pagar sí o sí. ¿Ya? Y quienes pueden otorgar estas condonaciones, como les mencioné anteriormente, son los directores regionales, el director de grandes contribuyentes y el subdirector de fiscalización, los cuales están facultados, y esto está regulado en la circular número 50 del año 2016. Esta circular hace una distinción en cuanto a si uno solicita la condonación de forma personal versus una condonación que la usa por internet. Por internet funciona automáticamente, y por un tema de incentivo a usar esta herramienta, porque como es todo más automatizado, permite quitarle peso a carga de trabajo a los funcionarios del servicio, así que por un tema de incentivos se le da un mayor porcentaje de condonación, que si uno paga, por ejemplo, dentro de los 3 primeros meses, mayo, abril y junio, no, mayo, junio y julio, perdón, pueden llegar hasta un 70%, si uno paga al contado y todo lo que debe, ¿ya? Y si uno paga de forma presencial, aquí hay que quiero hacer una distinción. Si uno va a la unidad del servicio que le corresponda, dependiendo del mes que le otorgue, automáticamente uno puede someterse a la condonación que existe en esta tabla,
60, 50, 50 o 40% dependiendo del mes que uno está. Si uno considera que puede o necesita o está en una situación que puede fundamentar la existencia de una condonación por un porcentaje mayor, tendrá que ingresar el formulario 2667. Se recomienda acompañarlo con un escrito especificando los fundamentos del por qué debería otorgarse un porcentaje de condonación mayor. ¿Ya? Si ustedes no quieren hacer esto y solo quieren someterse a la tabla, uno lo solicita, no es necesaria una presentación o un formulario y se lo otorga y paga en el momento. Oye, quería hacer un alcance justo a ese punto, ¿ya? Porque ese formulario 2667 es un formulario que va directamente a las personas que tú mencionaste, al director regional, al director de grandes contribuyentes o al subdirector de fiscalización. Y con la entrada de la nueva ley 21.210, que es la reforma tributaria que hoy día está vigente, se modificó el último párrafo del artículo 56, que habla sobre las condonaciones, ¿ya? Y expresa que se incorporó que el director regional debe emitir una resolución. Antes era como a juicio de él. Ya sabéis que yo a mi juicio, perfecto, yo no te voy a dar la condonación y listo. No, ahora él tiene que emitir una resolución. Entonces, y emitir la resolución, no simplemente decir, no, es que no te la quiero dar, no, tiene que justificarla. Y justificar por qué tú tuviste la responsabilidad de atrasarte en el pago de ese impuesto y no del servicio impuesto interno. ¿Ya? Ese es un punto que también es importante. Y esto igual se relaciona a lo que mencioné anteriormente de que la resolución se tiene que publicar, se tiene que publicitar más adelante, cuando al mes siguiente o dentro del mes en que se autoriza, por un tema de transparencia. Continúo. Ya, ¿qué pasa en la Tesorería General de la República? Aquí hay que hacer 3 distinciones, que la misma resolución y las circulares asociadas lo señalan. Primero tenemos que estar presente de que estamos en un contexto de un pago total, de que uno se acerca al tesorería y dice, quiero pagar toda mi deuda, hágame un descuento, por favor. Y aquí pueden verla como la primera diferencia con el servicio, que si uno paga de forma por internet puede llegar hasta un 80%, y en el servicio uno podía llegar al 70%. Para tener en cuenta, o para que entiendan la distinción, que uno cuando paga la multa en el servicio, uno está pagando solo esa multa, no está pagando toda la deuda que uno pueda tener de carácter tributario. En cambio, en particular, esta opción, uno está pagando toda la deuda que uno tenga de carácter tributario. Así que puede ser un monto aún mayor. Y por eso, por un tema de incentivos también, para que paguen todo y no parte, se da hasta un 80%, si estamos dentro de los 3 primeros meses. Continúo. Muy bien. Portfolio, ¿qué se entiende? No sé si Claudia aquí desde la experiencia me podría corregir un poco, pero cada multa o giro está asociado a un folio. Exacto. Y al momento de pagar, uno puede decir, voy a pagar esta multa o voy a pagar toda la multa asociada al folio. Si uno dice, voy a pagar todas las multas asociadas a todos los folios, estaríamos en el caso anterior. Si estamos pero en vez de eso decimos, no, solo quiero pagar esta multa puntual de tal año, un pago por folio. Y esa, una multa por folio. Exacto. Y esa en particular si se dan cuenta, tiene los mismos porcentajes de descuento como si uno lo pagara en el servicio de impuesto interno. Y por último, existe un pago fraccionado. Aquí yo solo lo voy a mencionar, porque es más complicado de lo que uno pensaría. Porque aquí ya no estamos hablando de cualquier tipo de deuda. Primero estamos hablando de se tiene que uno acercar a la tesorería para consultar la opción de este pago. Y se tiene que hacer una cuenta asociada que incluye toda la deuda que uno tiene. El convenio, ¿no es cierto? También se asocia el convenio y el formulario 100, que esto ya no es cualquier deuda que esté vigente, sino son todas las deudas que estén vigentes
aquellas deudas que no están vigentes, por ejemplo, una deuda que uno solicitó la prescripción y se encuentra prescrita, o que han pasado más de 6 años y no se han cobrado, y uno se acerca aquí con la intención de querer pagar una parte y pedir una condonación especial. Esto lo menciono porque esto ya es algo que se tiene que analizar caso a caso si conviene o no conviene usar esta opción. Y esta opción que te permite hacer un pago fraccionado, pagar una parte y luego tener un descuento y obviamente pagar lo restante, el saldo siguiente. Perfecto. Continúo. Me pasé. Ya, como les hablé anteriormente, existen estos beneficios, pero no cualquier persona puede acceder a estos beneficios. Existen causales de exclusión. No se los voy a leer para no latirlos, pero tengan en cuenta que en grandes rasgos, ¿cuándo voy a estar excluido? Cuando esté sancionado con una sanción de carácter penal por un delito tributario, esté en un procedimiento en sede penal, que se me esté investigando un delito tributario, es decir, ya estoy en calidad de imputado, se me hizo la acusación respectiva y tengo que defenderme. Cuando, por temas de que me estaba fiscalizando el servicio y yo hice todo lo necesario para que el servicio no pudiera fiscalizarme adecuadamente, o cuando me citó a dar mi testimonio por segunda vez, esto es el punto 4 específicamente, bajo el segundo requerimiento y yo no justifico mi inasistencia. También aquí tenemos los casos de proceso de recopilación de antecedentes, que esos se traducen también en una recopilación que hace el servicio para determinar si se va a querellar o solo se va a multar, o desde una perspectiva civil administrativa, o va también a un área de perspectiva penal respecto a una infracción que encontró o irregularidad. ¿Ya? En grandes rasgos, como para que puedan darse a entenderlo más fácilmente, cuando estemos asociados a una investigación por temas de delitos tributarios, o cuando el servicio me quería investigar y hice todo lo necesario para que él no me pudiera fiscalizar adecuadamente, como en palabras sencillas. Perfecto. Ahora un ejemplo práctico para que podamos como percatar lo fuerte que pueden llegar a ser estas condonaciones, porque cuando uno habla de números chicos, porcentajes, no le da como el peso necesario. Así que él hizo un ejemplo práctico que es a conciencia un monto muy grande, que vamos a considerar lo siguiente. Yo ya conozco cuál es el impuesto que tengo que pagar en abril del año 2021, y este monto asciende a 100 millones. Pero por error, en vez de pagarlo y declararlo en abril, lo termino pagando y declarando en julio del año 2021. Como es antes de los 5 meses, yo ya sé que la multa va a ser de 10%. Obviamente, por un tema práctico, no vamos a hacer ni los reajustes ni los intereses, porque si no, a mí me va a explotar la cabeza y la idea es simplificar el ejercicio. ¿Ya? Así que cuando estamos dentro de los 5 meses, pero ya nos pasamos, es un 10% de multa. Así que la multa sería de 10 millones. Entonces yo tendría que pagar los 100 millones del impuesto reajustado, más los intereses asociados a esos 100 millones, que como dijo Claudio es un 1,5% 1,5 por mes. Sí. Por mes, más estos 10 millones. Es considerablemente más alto. Claro. ¿Ya? Y en otro caso, en vez de declararlo en julio del año 2021, que fue el caso señalado, lo declara el 2023. Es decir, pasaron muchos meses si no existiera y se aplicaría este límite a la multa, porque si no se aplicaría estaríamos por cerca del 40% aproximadamente. En vez de eso, el tope es un 30%, que serían 30 millones como multa. Insisto, a esto se le tendría que agregar los reajustes y los intereses. Claro, 1,5 por todos los meses que se demoró
reajustado también a la fecha del IPC, entonces estaba alto. Es alto. Ya. Entonces, teniendo esos datos, vamos a aplicar las condonaciones que nos da el servicio primero, que consiste en lo siguiente. Ojo, creo que no lo he mencionado, pero el mes 1 al mes 3 no se contabiliza al momento en el que uno debió haber pagado el impuesto, sino que se contabiliza desde su liquidación y giro. ¿Ya? Porque si no, nunca sería impracticable algunas condonaciones. ¿Ya? Así que, ok, vamos al primer caso, de los 10 millones, caso A, 10 millones en 2021, en julio, me parece. Si yo pago dentro de los 3 meses siguientes, de forma presencial, me van a dar un descuento de un 60%, y si lo hago de forma por internet, me pueden llegar a dar 7 millones de descuento. Solo respecto a la multa, porque en este caso no quise meterme a los intereses, pero también sería un 70% de descuento al interés asociado. Claro. Si pago entre el cuarto y el 12º mes, es un 50% de forma presencial, 60% por internet. Y si me paso los 2 años, y si pago a los 2 años después, ya estaríamos en 40% y un 50% si lo hacemos por internet. En comparación, aquí tengo el caso B, que ya estamos hablando de una multa de 30 millones. Creo que me equivoqué con el tema. Aquí faltó actualizar el tema del pago de la condonación presencial, porque no debería ser ese monto, debería ser un poco más. Yo te lo calculo. Porque ya el 70% son 18 millones de condonación, que no es una cifra baja, para que lo tengan en cuenta. Y después de los 2 años puedo llegar a solicitar hasta 12 millones si lo pago por internet. Aquí puedo hacer como el paralelo, no sé si se ve el mouse, 60 millones son 15 millones, en caso de que uno quiera pagar de forma presencial. Acá, ¿cuál era el monto afecto? Perdón, ahí era 30 millones, ¿no es cierto? 30 millones la multa. 30 millones la multa, perfecto. Sí, sobre eso Sí, ahí tuvimos un pequeño error de cuadro, pero espero que la gente entienda que son esos 30 millones por el factor que le está indicando Isaías en cada uno de esos recuadros, ¿ya? O sea, los números ahí, disculpa, porque no estaban bien codificados, pero es sobre esos porcentajes. Sí. Sigue nomás. Continúa. Ya, ahora podemos comparar. ¿Qué pasa con si lo hacemos en tesorería? Aquí cambia. Como ya les mencioné, si solicitamos el pago total de toda la deuda que uno tenga de carácter tributario a tesorería y lo hace por internet, puede llegar a un 80% de condonación. En el caso de los 10 millones, que es el caso A de multa, estaríamos hablando de una condonación de 8 millones. Y tendríamos que pagar 2 millones por concepto de multa, que a simple vista parece bastante razonable. Claro. Y si nos pasamos y pagamos 2 años después, podemos acceder hasta 6 millones y medio de descuento. Por otro lado, si se hace por folio, el mismo criterio respecto al servicio de impuesto interno. Como ya les dije, esto se asimila como uno en el servicio paga la multa propiamente tal, eso se asocia al folio y aquí hay concordancia. Y el pago fraccionado, que es como se los mencioné antes, que es un poco más complicado. Y son montos más reducidos también. Continúo. En el caso B, aquí ya está bien actualizado los montos. Sí, ahí sí. Y sí, aquí está bien hecho. Ay, disculpen. Y aquí ya estamos hablando, por ejemplo, si pagamos dentro de los 3 primeros meses, ojo, como para resumir,
para pagar el 30% de la multa, o sea, corrijo, el 30% como multa, uno tuvo que haber demorado casi 2 años o 1 año y medio en declarar el impuesto y pagarlo. Y si lo pagamos a los 3 meses siguientes, de esos 30 millones, me estarían descontando 24. Así que si nos ponemos a calcular, por atrasarme 1 año y medio, voy a estar pagando 6 millones por concepto de multa, Es un más los 20% de la, claro, 20% de la multa. intereses y el reajuste. Un 20% de la multa. Claro. Esto ya es un tema de que temas prácticos, contables de temas de caja, que uno igual podría tenerlo muy en consideración. Porque no es lo mismo la plata que uno tiene el día de hoy o qué va a pasar aquí en 2 años más o 1 año y medio más. Exacto. Y eso es como lo que les puedo comentar. Aquí tienen la tabla por si quieren profundizarla y ver como en qué caso me conviene más estar, cuál es mi situación real, cuál podría aplicar, para que lo tengan en cuenta. Como pueden ver, estos porcentajes operan, salvo que ustedes en los casos de exclusión, van a operar sí o sí. Ahora, en el caso de la tesorería, yo he de reconocer que quizás de mala forma, de mala manera, yo siempre prefiero pagar las multas directamente en la página del servicio porque he visto que me da la condonación automáticamente. Cuando a mí me llega el giro de tesorería y yo lo veo en la página de tesorería, no me aparece para pagarlo con el descuento aplicado. ¿Sí? Entonces, hay una dinámica que se debe hacer en la tesorería, en la página de la tesorería, para poder acceder a ese porcentaje, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, voy a pagar la multa en la página del servicio impuesto interno, hago clic en el folio, hago clic en pagar, me propone automáticamente un descuento y condonación. Desconociendo, y de hecho, o sea, como poniendo un poco en evidencia que si yo voy a pagar la misma multa en tesorería, me ha tocado con algunos contribuyentes que han pagado esta multa de una forma errónea en tesorería y pagan al final sin el descuento del pago por internet en la tesorería. Entonces, es súper importante que la gente sepa, ¿ya? Y que para eso fue hecho este webinar, ¿ya? Que no paguen un giro en el cual le aparezcan multas de intereses sin primero evidenciar que se le está aplicando una condonación, ¿ya? Como dijo Isaías, esta condonación tienen todos acceso a ella, salvo que presenten alguna exclusión que le informó Isaías. Entonces, es importante que no realicen este pago antes de consultarlo, ¿ya? Porque si estamos hablando de montos importantes como los que nombró Isaías, estamos hablando de, pucha, son hartas lucas, pues. Entonces, no es menor, ¿ya? Lo otro también que tienen que considerar es que aún así existiendo este tipo de... Pronto vamos a dar la mano, ¿ya? Así que ahí espérenme un poquitito. Aún existiendo la emisión de esta multa con intereses, también ustedes, de acuerdo a la razón que ustedes tengan, porque puede ser que, pucha, yo me demoré en pagar porque cuando yo hice el pago, el banco me hizo el cargo y en la página del servicio impuesto interno no me apareció. Entonces, yo me quedé con esa sensación y al final me doy cuenta que, no sé, 3 años después o 2 meses, 3 meses después, me doy cuenta que al final no se declaró y, pucha, al final no fue un problema mío. Entonces yo puedo levantar una petición al servicio y argumentar que, por favor, no me apliquen multas, ¿ya? Y ahí en ese caso el director regional podría efectivamente levantar una resolución que te exima con un porcentaje mucho mayor a la existencia de multa e interés, ¿ya? Hay una persona que quiere hacer una pregunta, así que le vamos a dar la mano, ¿ya? Así que si quiere desactive su micrófono y convérsenos. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Isaías, qué gusto verte en estos espacios. Y bueno, he seguido algunas otras también en temas como legales y qué sé yo, pero
justamente este tema a mí me tiene muy, muy intrigada porque también tengo una situación, no por supuesto de 30 millones, pero a escala, digamos, y quería hacer la consulta respecto a las condonaciones, como ¿es factible que una persona natural que tiene una deuda, digamos, a Servicio de Impuestos Internos, que la última vez que la consulté eran una infracción por no haber declarado mi renta, eh, que era aproximadamente de 680.000 pesos, eh, y me daban la opción de rebaja siempre y cuando pagara a través de Internet? Perfecto, en eso estamos ahí. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo un plazo para ello. Te lo consulto porque en alguna oportunidad tuve una situación similar y me llegó una notificación 3 años después a mi domicilio, casi con una orden de embargo. Y la verdad es que eran 68 lucas y por eso el fisco me está casi dando una declaración de embargo, que me llegó una cobranza judicial y una orden de embargo. Sin yo, por supuesto, tener idea, porque uno no es contador, o sea, yo soy trabajadora social, pero trabajo en salud. Por tanto, no es mi fuerte, no es mi área. Y bueno, cuando me compartiste este espacio, dije, ya, lo consulto sea como sea, porque tampoco hay mucho acceso a información. Telefónicamente es imposible. Yo vivo acá en Puerto Montt, el servicio de impuestos internos es del porte de una habitación, muy pequeño. Sí. Sí, la verdad es que acá con el nivel de contagio hace más de un año, olvídate, ninguna posibilidad de ir presencial a que alguien me atienda y resolver esto. Así que Ya, pues, oye, te agradezco un montón buena pregunta. si me pueden orientar respecto a la condonación, si puedo apelar a algo, porque la verdad es que pagar casi 700 lucas me parece irrisorio, El impuesto fue conveniendo que de, uno, oye, ya, y el impuesto fue de 68 lucas y te están cobrando 700. ¿Eso es? no, no sé cuánto es mi Ah, impuesto, ya. ¿cachai? Ese es mi Mira, pero desconocimiento en la materia. con la historia que nos contaste, yo creo que ahí Isaías te puede dar una respuesta buena con eso. Así ¿Ya? como para ordenar. Gracias. Gracias, Ya, gracias, gracias Pierre. por tu consulta. Así la duda que tú tienes le sirve a todos los demás. Obvio. Y como para explicar un poco. Primero, plazos que hay para solicitar condonaciones y respecto a la multa y los intereses. Los únicos plazos que hay son los plazos para determinar el porcentaje de la multa, de la condonación. Me explico. Si uno paga dentro de los 3 primeros meses, una condonación; si uno paga dentro de los 12 primeros meses, otra condonación; y si uno ya se pasa de los 24 meses, es decir, 2 años, uno accede a otro tipo de condonación. ¿Ya? Si a uno lamentablemente el servicio no funciona en el momento que debería funcionar y se demora en citarte, liquidarte o incluso informarte de que tienes una deuda o la aplicación de sanciones, Tesorería General en su procedimiento administrativo se demora. Y aquí entra en juego otra institución, que es la institución de la prescripción. ¿Ya? Por ejemplo, estamos hablando de un hecho de que ocurre la declaración de renta, esto es abril. El servicio me puede liquidar y girar dentro de dentro de los 3 años siguientes a esa declaración. Y si considera, en el caso que uno declare y lo considera una declaración maliciosamente falsa, puede incluso aumentarlo en 6 años el plazo de prescripción. Si uno se encuentra notificado de esa liquidación y giro, se renueva el plazo de prescripción por 3 años más. Y en esos 3 años más, la tesorería va a poder cobrarte y perseguir el pago de ese impuesto. Para efectos prácticos, sin saber la situación concreta de PIA, uno tiene que analizar primero si existe algún problema respecto a lo que tiene que pagar. Si efectivamente era la multa, hay que pelear todo desde el principio, pelear si está bien hecha la multa, está bien, la sanción corresponde o no corresponde. Si no corresponde, hay que hacer las instancias pertinentes. Si ya se ha pasado más de 30 días, que es el plazo para hacer una reposición administrativa. Sí, O 60. paréntesis, esto es lo que se está reclamando desde el año 2019,
que se supone yo debí declarar renta, que no tenía la menor idea porque trabajé contratada, pagando la imposición correspondiente desde mi empleador. Y claro, al momento de revisar como mi situación me aparecía esta multa por no declarar mi renta. Entonces ahí aprovecho a enganchar mi segunda pregunta. ¿Solo los que boletean deben declarar ahora en abril o también las personas que trabajen contratadas? Esa la quiero responder yo. Gracias, Y Pia. ahí le doy el paso a Gracias. Claudio. Sí. Mira, si tú, buen punto, quienes tienen, quienes tienen la obligación de declarar el impuesto a la renta son los contribuyentes del impuesto global complementario, ¿ya? Y estos son personas que, por dar ejemplos, bien cotidianos, las personas que emiten boletas de honorario, las personas que tienen empresas, por ejemplo, y reciben retiros o dividendos. No sé si se me está pasando otra persona más importante, Isaías, por ahí, pero esas son como las más grandes, ¿ya? Y las otras, los Si estamos contribuyentes, hablando de trabajadores, si estamos hablando de personas naturales, global complementario, sí, sí, contribuyentes de impuestos finales. sí, ¿ya? Y el impuesto, y las personas que tienen trabajo con dependencia, es decir, que reciben un sueldo de un empleador, ellas no tienen la obligación, de realizar una declaración de impuesto a la renta de forma anual. ¿Por qué? Porque se entiende que ya cumplió su obligación tributaria desde de mes a mes, a través del impuesto único que son afectos los trabajadores, ¿ya? Y es el empleador el que retiene ese impuesto de la remuneración del trabajador y la entera en arcas fiscales. Por lo tanto, yo analizaría, quizá si quieres, Pía, mándanos un correo, ¿ya? Mándanos un correo, mándanos tu correo por el chat, ¿ya? Sé que estáis manejando, ¿ya? Pero mándanos tu correo por el chat para poder tratarlo un poco más ampliamente, para poder darle de repente paso a que alguien quiera preguntar, pero ahí te podríamos ayudar un poco más. Yo creo que podrías salir de ese giro, ¿ya? Si es que me dices que solamente tuviste rentas por sueldo, yo creo Solo que... eso. 2019 no emití ninguna boleta honoraria, Mm, trabajé contratada. Por eso también me llamó la atención cuando me dijo así como usted tiene una declaración de sus agentes retenedores pendientes y además una multa por no haber declarado renta. sí, Y que como te digo, ahí se radica esa multa. Pero vale, voy a dejar mi correo en el chat. eso, Muchas gracias a ambos. listo. No, gracias a ti por consultarnos. Sí, po. Oye, Igual para ¿mm? complementar, eh, cuando uno tiene que declarar, por ejemplo, si tiene dos trabajos, si uno hace boletas de honorario y uno hace la retención, no se la hace el empleador, ahí uno tiene que hacer las declaraciones de formulario 29 todos los meses y la declaración de renta a final de abril. Y la otra Claro. opción es que si tiene más de dos trabajos y en ambos le hacen retenciones, ahí tiene que pasar a global complementario obligatoriamente porque uno tiene que pedir una reliquidación, porque al servicio solo le va a llegar la información de un empleador por separado y no va a poder no va a poder determinar la base en base al ingreso real que uno tuvo. Y ahí uno tiene que hacer una reliquidación y va a tener que ver si tiene que pagar o no. Lo que se traduce al final del día en tener que declarar el impuesto a la renta en abril. Oye, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir que es buen tema de webinar para el próximo, ¿ya? Que es también informarle a la gente cuándo tengo que hacer mi declaración de renta y cuándo no. Porque como tú bien dices, imagínate que tú estás como trabajando con una empresa, ¿ya? Por modalidad como empleado, ¿ya? Y esta empresa te está reteniendo los impuestos mensualmente, ¿ya? Pero tú como abogado, de repente se te ocurrió tirar una boletita por ahí, ¿ah? Por un honorario, te salió ahí un pololito, ¡pum! Y tiraste una boletita. Con esa boleta automáticamente tienes que hacer la declaración de renta. Entonces, es súper importante que la gente sepa en qué situaciones eh, puede hacer una boleta o de repente ocupa otra forma, pero la verdad es que principalmente es que sepa cuándo tiene la obligación de hacer su declaración de renta anual. ¿Por qué tiene que hacerla? Porque si yo ya percibo una renta como sueldo, que me la está declarando la empresa todos los meses y adicionalmente recibo otra renta, al servicio le interesa que tú pagues el impuesto por el total de tus rentas. Por eso se llama impuesto global complementario, ¿ya? Porque engloba todo.
¿ya? La otra solamente es rentas de trabajo dependiente. ¿Ya? Por ahí hicieron una pregunta. No, es súper buen tema porque de hecho yo estoy en esa situación. Así que tengo que hacer las declaraciones pertinentes y hacer Sí, la declaración de renta. hay otro ítem que, por ejemplo, menciona Pablo, que yo creo que también lo vamos a hablar en el webinar de cuándo conviene hacer la declaración de renta. ¿Ya? Yo creo que a eso es lo que apunta Pablo, porque dice en el chat, dice, igual conviene que personas, me lo mandó a mí, dice, igual conviene que personas contratadas que tengan sueldos variables, no por las multas, sino que por las devoluciones. Y en eso tiene toda la razón don Pablo, porque, por ejemplo, imaginémonos que Pablo tiene una remuneración de 1 millón de pesos mensuales, ¿ya? Por la cual paga un impuesto único de 50.000 pesos todos los meses, ¿ya? Pero resulta que Pablo se lució en la empresa, le fue súper bien y le pagaron un bono de 6 sueldos. Entonces, en un mes, ¡pum! Le llegó mucha platita, le llegaron 6 palitos y por esos 6 palitos tuvo que pagar, le tuvieron que retener un impuesto de, pongámosle, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, ¿ya? Entonces ya, perfecto, le quedaron 4 palitos para el bolsillo a Pablo y se quedaron otros 2 millones de pesos que la empresa tuvo que enterar al fisco. Pero ¿qué pasa? Y ahí es lo que tú nombraste, Isaías, la reliquidación, ¿ya? Que es cuando tú reliquidas este impuesto que no se llama impuesto al complementario, es una reliquidación del impuesto único. No es que yo vaya a hacer la declaración de renta del impuesto al complementario, sino que es una reliquidación del impuesto al trabajador. Y que ahí te vuelve a englobar todo y te dice, ojo, que estos 2 millones, ahora como se mete toda la juguera y lo meto a un solo impuesto anual, no correspondía haberle retenido los 2 millones. Entonces, él ya, no sé, con suerte 500 luquitas más, entonces el 1,5 millones se lo devuelvo a Pablo porque en realidad pagó impuestos de más. Entonces ahí conviene hacer la declaración de renta, como bien dice Pablo. Así que excelente aporte, Pablo. Súper bueno. Y es súper bueno el tip para que no paguen de más, que es lo importante. Que tengan Sí, que pagar lo justo y necesario, ¿no? sí, así que yo creo que es buen tema para un próximo webinar para que la gente sepa. Nosotros hacemos webinars para que ustedes se enteren cuándo hay que hacer alguna obligación, cuándo puedo hacer algo, cuándo no lo puedo hacer. Así que todas estas dudas que van saliendo acá son súper bien recibidas. La gente yo creo que también estima así. Así que gracias a los que más o menos siempre están y a los que se vienen incorporando también, muchas gracias. Gracias a ti también, Isaías, por esta presentación. Así que nos vemos en la siguiente, pues yo creo que va a ser ese el tema, ¿ya? Que va a ser cuando una persona tiene que hacer su declaración de renta. Yo creo que es un tema contingente, importante. Lo vamos a hacer, yo creo que para que haya tiempo para reaccionar, porque de repente el hámster en la cabeza estaba durmiendo y no hace circular la rueda y dice, chuta, me quedo ahí durmiendo. No, mejor darle un pequeño choque eléctrico y decir, chuta, sabes que parece que sí tengo que hacer mi declaración de renta, así que me voy a meter. Voy a contactar a los chiquillos de Emprendetax para que me ayuden Nosotros y, y, llenamos esas así, declaraciones. y así ir avanzando. Claro, impuesto cero, devolución todas. No. Ya, chiquillos. Oye, muchas gracias por asistir, que estén súper bien y nos vemos en el próximo.